Les doy la bienvenida al curso de investigación basada en las artes del día de hoy. Estaremos hablando de filosofía, particularmente la fenomenología en su parte 2. El personaje del cual hablaré hoy se llama Martin Heidegger, filósofo alemán, considerado el más importante del siglo XX. Él fue discípulo de Husserl. Su interés se centró en la pregunta del sentido del ser, es decir, en la hermenéutica. Tuvo seguidores como Sartre. De Heidegger se deriva el existencialismo. En 1933, durante la Segunda Guerra Mundial, se hace partidario del nacionalsocialismo nazi en Alemania. Es algo que todo mundo cuestiona y a todo mundo asombra. Pero bien, él observa a la existencia del ser como una experiencia fáctico-histórica, al que llama Dasein, es decir, estar o ser aquí. Lo entiende como un continuo proyectarse hacia el futuro desde un pasado. Su obra Ser y Tiempo propone comprender si el tiempo es un horizonte posible para comprender al ser. Hay dos etapas evidentes en Heidegger. En la primera se pregunta: ¿por qué hay algo en vez de no haber nada? A lo que responde diciendo que lo que hay es ser en el tiempo y en el espacio. Segundo, se pregunta: ¿por qué el ente humano ha olvidado al ser? El humano olvida al ser para consagrarse al dominio del ente, es decir, de las cosas. En otras palabras, se ha olvidado de lo trascendental para cosificarse. Entiende al ente como el cuerpo inerte del ser en el tiempo y el espacio, que yace como suspendido. Es la materia. Por decirlo así, el ente se ha cosificado. Somos un número, una estadística, un objeto con fecha de caducidad y con un valor determinado. El ser, por otro lado, es el que vive y se encuentra en un estado de constante arrojo hacia el mundo, que lo hace seguir parámetros preestablecidos como la religión, la política, la moral. Por lo tanto, hace la diferencia entre el ser inauténtico y el ser auténtico. Según Heidegger, el único momento en que el ser es realmente auténtico es al enfrentarse a la muerte misma, puesto que nadie más puede morir por uno mismo. Morir es un acto de autenticidad. Hannah Arendt, su esposa, le debate al pronunciar su hipótesis que señala al nacimiento como un acto auténtico del ser.
Como diría mi profesor de filosofía, Stephen Levine, esta idea solo podría provenir de una mujer por su capacidad dadora de vida. Para alcanzar la autenticidad, Heidegger nos habla de Sein lassen, dejar ser. Es la forma auténtica en que nos entregamos a la vida o a la muerte misma, dejándolo ser. Sostiene que el humano normalmente hace lo que hace porque tiene un referente que ha visto en otros. A esto llama ser inauténtico. El ser auténtico significa tener el valor de ser quien uno es realmente, en forma íntegra y sincera, sin tener en cuenta modelos externos, modas, tradiciones o creencias, y aceptando todas las limitaciones y cualidades que cada uno posee. El concepto de Sein lassen se compone de 3 preceptos: el Dasein, la factualidad y el Verfallenheit. El Dasein es el ente que está ahí, es decir, es la existencia. Es ese proyecto humano, el que le da importancia a las cosas del mundo, es decir, que es el ente relacionante con el mundo, el que le da sentido a las cosas. Tiene la visión de que el ser está arrojado sobre el mundo. Lo que debemos entender al llegar a Heidegger es la división entre objeto y sujeto, ya no existente. El Dasein no es más el sujeto kantiano, sino más bien el hombre existencial que se angustia, que muere, el ser que puede tener una vida auténtica o no. Él vuelve a centrar el tema de la filosofía en el ser. El Dasein es un ente existencial. Se puede decir que se opone a Descartes con su famosa frase pienso, luego existo, porque al detenernos a pensar o reflexionar ya no estamos arrojados al mundo, que según Heidegger nos devora. El Dasein está siempre relacionándose con los entes externos, integrándolos en sus propios sentimientos y estados de ánimo. En otras palabras, Descartes parte de la subjetividad del ser que depende de la interioridad. En cambio, la fenomenología husserliana parte de la intencionalidad del ser, es decir, de la relación entre sujeto y objeto, y ese mundo es indisociable. Husserl dice que la conciencia es intencional porque va más allá de sí misma, nunca reside en sí misma. Sobre la factualidad, dice Heidegger que las cosas existen en el mundo por sí mismas y el ser está eyectado sobre ellas y arrojado hacia sus posibilidades. Nos dice, el ser humano no es realidad, sino posibilidad, un pensamiento de gran belleza estética.
los entes humanos somos arrojados a un mundo que nos precede, que nosotros no elegimos. Aquí el rol del tiempo y el espacio son determinantes en la conformación del ser. Por último, el Verfallenheit, que quiere decir algo así como la caída. Werner Heisenberg, en 1958, un físico teórico alemán, quien formula el principio de la incertidumbre, una de las bases de la teoría cuántica, afirma que la realidad objetiva se ha evaporado y lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Un pensamiento complementado por Heidegger al sostener que nuestro entendimiento proviene de aquello que nos ocupa la mente. Esta idea resuena conmigo misma, pues reconoce la individualidad del ser, la forma única en la que descubro el mundo, la visión subjetiva de las oportunidades que se me presentan en la vida. La caída, es decir, el Verfallenheit, básicamente sostiene que nuestro entendimiento proviene de aquello que nos ocupa diariamente, y esto es determinante para el ser en el tiempo. La fenomenología nos permite profundizar en fenómenos sociales, nos humaniza, nos vuelve más críticos, más empáticos. Intenta reconocer al ser por medio del lenguaje, cualquiera que sea su naturaleza, el entorno como parte del Dasein es determinante. Recapitulando, la fenomenología de Husserl irrumpe a la ciencia positivista con un método basado en el análisis reflexivo que implica responsabilidad social a través del estudio del fenómeno en forma pura. Una mirada intuitiva para observar la esencia o eidos. Establece una estructura científica para comprender lo subjetivo del pensamiento. Las experiencias tienen un sentido democrático, donde todos somos seres únicos y peculiares. Heidegger es discípulo de Husserl. Desarrolla la filosofía existencial. Establece el ser en el mundo sociohistórico, donde la dimensión fundamental de la conciencia humana es histórica y sociocultural, que se expresa por un lenguaje. Se le reconoce como fenomenología hermenéutica del ser o Dasein. Él se preguntaba por el sentido del ser y su significado. Preguntas como ¿cuál es el sentido del ser? O ¿qué significa el ser? Solían llenar la mente de Heidegger, y su método para descubrirlo fue la hermenéutica. Presta atención a aquello que está por descubrirse como base primordial del ser,
y lo llama esencia. En otras palabras, no es el entorno el que le da sentido a la existencia del ser, sino al contrario. La forma en que se interpreta o presenta al ser determinan los múltiples modos de ser o los entes. El ser es el fenómeno que se oculta en el ente y su objetivo es descubrir al ser. El método fenomenológico de Heidegger se divide en 3 partes. La destrucción debe hacerse consciente de los prejuicios y posturas frente al mundo. La reducción, que es la escucha del ente, lo no dicho, y la construcción. Se espera la comprensión del fenómeno dado. El mismo debe ser criticado y analizado a través de la preconcepción hermenéutica. Para seguir el método de Heidegger, el investigador debe comenzar por reconocer sus percepciones y juicios sobre el fenómeno a estudiar. El investigador será el instrumento de análisis y el mismo está inserto en un tiempo y en un espacio que lo determina, pero que a su vez él determina y modifica con solo su presencia. Heidegger observa al tiempo y al espacio como un horizonte de posibilidades para la comprensión del ser. El ser es trascendental. El ser es indefinible. El ser no es igual a un ente. El ser es un concepto evidente por sí mismo. Se plantea la pregunta del ser, la estructura formal de la pregunta del ser, como algo de carácter muy particular, pues si no podemos fijar ni captar el sentido, pues simplemente se es. Es decir, que no sabemos lo que significa ser, pues no lo hacemos conscientemente, solo somos. Puesto en cuestión, el ser es aquello que determina al ente. Martin Heidegger muere el 26 de mayo de 1976, a los 86 años de edad. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Hasta luego.